Muy buenas noches una vez más. Hoy comenzamos el programa con nuestro buen amigo Marcial García, con quien vamos a hablar acerca de la globalización. Yo puedo estar muy a favor, por ejemplo, de la electricidad, si no seguiríamos alumbrándonos en la noche con velas, pero estoy muy en contra de la silla eléctrica, por ejemplo. Y puedo estar también muy a favor de la globalización, pero a la vez también puedo estar muy en contra del rumbo actual que la globalización tiene. Pero dejemos que nuestro invitado entonces nos cuente acerca de todo esto. Buenas noches, Marcial. Buenas noches, Milton. Bueno, en primer lugar, digo yo, decirle a la gente qué es la globalización. Bueno, pues sí, parece ser que las posibles definiciones que más afortunadas están haciendo, como siempre, no son las más afortunadas, sino las más ligadas al poder. Es decir, hoy día, cuando tú oyes a un político y sobre todo a un economista, es decir, a un ladrón de guante blanco, hablar de globalización tate. ¿Qué se entiende? Pues bueno, parece ser que esto deriva de una expresión de uno de los grandes teóricos de la comunicación, de McLuhan, aquel que hablaba de la aldea global. Pero dicho en esas bocas y con esas pretensiones, está claro que es un concepto totalmente negativo para las personas que aún creemos en los valores, puesto que supone la posibilidad de abarcar. ¿Tú te acuerdas de aquellas películas tontas en las que ese gran tonto que es Hollywood se especializó de hablar de los dueños de la humanidad? El sueño era hacerse dueño del mundo. Era Fu Manchu, luego fueron los rusos soviéticos, luego... Bueno, pues eso es parece ser que en su subconsciente les traicionaba, y lo que andaba era pues precisamente eso, ese lobby que gobierna ese imperio del águila calva y su allegado, que posiblemente porque toda esta gente que ayuda a levantar imperios mientras que les son favorables, luego como las ratas son los primeros en abandonar el cambio. Y posiblemente ese imperio del águila calva pues termine de tan mala manera casi como se levantó. Pero bueno, a lo que íbamos, que era la globalización. ¿Qué es lo que pretende esa gente? Pues lógicamente tener los suficientes medios, sobre todo técnicos, para controlar el poder económico, que es el poder real del planeta. Tú sabes, por desgracia, que una mala noticia filtrada con más o menos habilidad en los parqués de las principales bolsas del mundo, pues pueden ocasionar la ruina de miles de millones de personas. Y si de miles no, por lo menos de cientos de millones de personas, como desgraciadamente se ha comprobado recientemente. El otro día, hablando por teléfono con un gran amigo ecuatoriano, un excelente periodista deportivo, Carlos Ramón Lor, me decía: Milton, ¿qué diferencia existe entre globalización y universalidad? Me quedé en blanco. En principio pensé que era lo mismo. ¿Qué diferencia existe? Pues como tu amigo afirmaba, pues hay un auténtico abismo, porque todo lo que de negativo podamos encontrar en el actual término globalización, sin embargo, tiene de positivo en el término universalización, que no es ni más ni menos que la vieja palabra que algunos filósofos en la época romana, y sobre todo los grandes filósofos del Renacimiento, llamaron universitas, cuya primera manifestación fue lo que aún hoy día se sigue llamando universitas, es decir, la universidad, el estudio de los temas universales que preocupan al hombre. Si el hombre tiene una misma procedencia, si el hombre tiene un mismo final, si el hombre tiene en general un mismo perfil a la hora de pensar y de desear las cosas que sean positivas para su formación, para su creación, hablo de arte, hablo de ciencia, hablo de cultura, hablo de deporte, todo lo que sea la confraternización universal,
Pues lógicamente ese es el universalismo, el viejo término de universitas, que tan caro nos es para algunos y que por desgracia tan alejado está de los principios que en un principio agrupa esa palabra actualmente. Pero bueno, sí lo tenemos. Pues ahora durante este mes de agosto lo vimos en ese enorme espectáculo que son los Juegos Olímpicos, incluso a menor medida después en los Juegos Paralímpicos. Lo vemos por suerte en algunas grandes ocasiones para una gran noticia, un gran descubrimiento, y por suerte también se está utilizando ya cada vez más pues para lo que es el reparto de valores a cada una de las comunidades del mundo. Y en la técnica no digamos. Tú sabes perfectamente que hoy día, gracias a esa universalización de los medios de comunicación, sobre todo, y de las técnicas de comunicación, pues un magnífico catedrático y especialista en aparato digestivo puede estar en su despacho de la Universidad de Murcia, para no ir a otra universidad, y estar operando a un paciente que esté pues allá en el extremo de Tierra de Fuego, en el cono sur de América. Entonces, pues en ese concepto, lógicamente, es un concepto tremendamente positivo. Por desgracia, como ahí no va entre los valores de la universidad o el universalismo, no se entiende el valor crematístico y de la ganancia y de poder, sino que lo que se entiende es todo lo contrario. Esa gran idea de la fraternidad universal, pues sigue teniendo sus problemas y no olvidemos que hay culturas o hay situaciones, hay regímenes políticos actuales a los que, por cierto, de una manera totalmente ciega y suicida, están ayudando las llamadas potencias occidentales, donde ese sistema lógicamente no existe. No solo no existe, sino que son enemigos declarados de eso. Algo, Marcial, que en un momento dado de la conversación con Carlos Ramón me dejó bastante en blanco, no se lo quise preguntar, no había tiempo, era una llamada a larga distancia, pero él me dijo, Milton, que lamentablemente me decía esto de la globalización, fíjate lo que me dijo, está produciendo países ricos con poblaciones pobres. ¿Es cierto esto? Sí, está claro, porque además es una manera muy fácil de manipular muchísimas cosas, porque sobre todo lo que es la gente que promueve esto busca la ganancia fácil. No olvidemos que la ganancia fácil se obtiene siempre por métodos alegales, por no llamar por métodos de piratería dura, clara, y entonces, pues lógicamente ese tema se produce de esa manera. Yo me ha gustado siempre, soy una persona que no me gusta alardear de cuestiones de fe o no fe, pero uno tiene su cultura religiosa y cuando lee la Torá, cuando lee el Antiguo Testamento, el Génesis concretamente, y habla de aquel primer principio de universalización que era el paraíso terrenal, luego también habla de otra cosa que la gente se lo ha tomado un poco a cachondeo, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es lo único que Yahvé Dios prohíbe al hombre y a la mujer, claro, a la hombra, que eso es lo que significa Eva en hebreo, al hombre y a la hombra, que nunca coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente se encarga luego de decirle a Eva que es que, claro, Yahvé Dios no quiere que se haga eso, porque si se comiera serían tan sabios y tan poderosos como el propio Yahvé. Lógicamente, esta cuestión, el árbol de la ciencia del bien y del mal hoy día es Internet. Porque está, perdona Milton, está lo más grande, está al alcance, lo que hace 15 años era impensable, por ejemplo, para gente que le gusta la historia como a mí, que uno es investigador, que tiene su carnet de investigación internacional, que aspira a llegar
por ejemplo, al archivo secreto del Vaticano, que podría ir perfectamente. Pues hoy día muchos de esos archivos están al alcance de una tecla, ¡plic! Entonces, eso es tremendamente positivo, lo que hemos hablado antes en medicina, en cirugía, en asistencia de cualquier tipo. Pero también, por desgracia, está en pederastia, está en pornografía, está en terrorismo, está en cualquiera de las mil y una formas que el ser humano tiene de explotar fraudulentamente a su prójimo. Y entonces, pues sí, no me extraña que ese razonamiento, esa reflexión que hacía tu amigo, pues sea cierta. Sí, sí, él fue tremendamente negativo con lo de la globalización. Por eso yo te preguntaría, ¿cuáles son? ¿Hay algunos efectos positivos de la globalización? Bueno, tiene los efectos positivos si se dirigiera positivamente, si el único objetivo no fuese como es ganar dinero rápido y fácil. Si el objetivo fuese la ayuda, pues tú fíjate, lo que se podría, nada más que con la comida que se desperdicia un día en España, habría para saciar a los pueblos hambrientos de todo el mundo, y te estoy hablando de España, entonces a un país mucho más poderoso. Entonces, si eso se encamina, se viene encaminado, cosa que no se va a hacer nunca, pues lógicamente sería tremendamente positivo. Así, pues tendremos que aprovechar lo que algunos gente que piensa dice muy acertadamente, los flecos. Es muy importante saber utilizar los flecos y aprovecharse entonces de esos flecos pues para esas cosas buenas, porque por ejemplo, para hacer una llamada universal hacia un problema candente, pues está claro que un medio de comunicación globalizado es mucho más fácil. Pero los poderes que rigen realmente el mundo, lo que pretenden con la globalización es imponer sus productos y acabar con todos los demás. Y primero se hace por el método de la persuasión, a través de la propaganda. Es que hay propagandas subliminales extraordinariamente efectivas. No solo la señora tonta que sale, oh, la mancha, y se me ha ido solo con dejarla caer en mitocris. Mira qué limpio, lo tengo más limpio. No, hay otra propaganda subliminal que es mucho peor, puesto que entra de una manera fraudulenta, como ese mal virus que nos puede entrar en el ordenador y que se apodera en cierta manera de nuestra voluntad. ¿Qué es lo que se consigue con eso? Pues lógicamente acabar con toda una serie de formas particulares, de las formas de vida, de las formas económicas y de una serie de cosas, con lo cual pues es horroroso. Si la globalización en sí no es mala, todo lo contrario, lo malo es el uso que se hace de ella. ¿Y cuál podría ser entonces, en tu concepto, esta manida globalización actual? ¿Cuál puede ser el futuro de la misma? Pues cuando el individuo deja de ser masa y se convierte en individuo, es decir, en ser pensante autónomo, pues lógicamente todas esas cosas, todas esas maniobras, o buena parte de ellas se irían al carajo, como decimos nosotros por nuestra tierra, o a hacer leche, como decimos nosotros por acá. Y efectivamente, cuando la gente se concienciara y se diese cuenta que determinados asuntos de esos, lo único que están haciendo es utilizándolo de una manera clara y descarada para el propio beneficio de esa gente y la propia destrucción y alienación ¿qué es lo que se busca? El gran poder económico busca la alienación, el gran poder político busca la alienación. En un principio, al comienzo del siglo XX, los grandes poderes políticos, de los regímenes más o menos antidemocráticos, pues tenían muy claro cuál era el manejo de los métodos de alienación y se utilizaba, pues por ejemplo, en la misma radio o al comienzo de la televisión, pues en determinados movimientos de masas, como por ejemplo aquí en España bajo el régimen franquista era el fútbol, o como en otros sitios era otra cosa. Pero esa alienación cada vez se va haciendo más grande y más perversamente sutil, porque lo que se pretende es que el individuo no piense y sea una masa borreguil que vaya donde la voz del pastor mande y que consuma. El pastor dice, ahora hay que comer mi chirimí, pues tú, bla, 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 a comer mi chirimí. Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario
internacional, por ejemplo, el Banco Mundial. ¿Qué papel desempeñan entonces ellos en la globalización? Pues lógicamente yo no soy un economista, ni mis estudios se han hecho para ser un analista económico mundial, pero sí tengo la suerte de tener una cabeza grande y medianamente bien amueblada, y pienso. Y viendo las maniobras que últimamente hacen estos organismos, que en un principio se crearon para el buen funcionamiento, por ejemplo, del comercio internacional, para las buenas relaciones económicas internacionales, para establecer un cierto sentido, si de justicia no, por lo menos de equilibrio entre uno y otro sistema, o uno y otro país, pues al final han ido cayendo bajo las manos de quien ha ido cayendo. Hombre, no hay que analizar, no hay que saber más que quién han sido los últimos directores del Fondo Monetario Internacional. Y entonces pues se sabe qué es lo que está hecho y para qué están hechos. Lógicamente están hechos para enriquecer a una élite cada vez más minoritaria, una oligoplutocracia, que es una palabra correctísima de origen griego, es decir, el poder del dinero de unos pocos sobre la miseria y el alienamiento y la tontuna y la dejadez del resto de la humanidad. Así de fácil y de sencillo. Te nombraba hace unos momentos la Organización Mundial del Comercio. Entonces, democracia cuando sus dirigentes, esta organización, no ha sido votada por la gente. Mira, Milton, la palabra democracia está tan manoseada y tan desgastada como una mala puta de puticlub de carretera. No vamos, y utilizo esta palabra tan grosera porque sé que va a despertar más de una conciencia y creo que estamos en horario que se puede decir, ¿verdad? No es un horario muy infantil que digamos. Entonces, la democracia fue, en sus orígenes, en la Atenas del siglo IV, pues una llegada de un pueblo que tenía a bien y a lujo decir que amaban por encima de todo la belleza y la sabiduría. Pero hasta la democracia ateniense, que no griega, porque había polis que eran verdaderas dictaduras, como era la vecina Esparta, era beneficiaria para unos pocos. Y es una verdadera tontería, que además puede costar serios y grandes disgustos actualmente, hablar del establecimiento de democracia en determinados países. Y con esto no estoy defendiendo ni imperialismo, ni colonialismo, ni nada. Pero es de ser unos débiles mentales el decir que vas a traer la democracia, por ejemplo, a Libia. Ahí tienes la democracia. Ayer te la demostraron, la democracia que ha llevado a Libia o a Egipto. Los países necesitan una madurez como necesitan las personas. Esa madurez se consigue con un bienestar económico y con una enseñanza. La educación es la que mueve. Era ese punto de apoyo que decía Arquímedes para mover el mundo en la educación. Pero por desgracia, ¿qué educación hay en esos sitios? ¿Qué preparación hay? ¿Qué concepto? Si el concepto de democracia es un concepto que solamente es adaptable y compatible a los países occidentales, ¿quiere decir eso que yo solo defiendo la democracia en los países occidentales? No. Pero que tampoco soy tan lerdo de pensar que en Mali, por ejemplo, que hoy ha sido portada de periódicos, pues va a haber una democracia. Si no, la puede haber. Si el 99% de los, no sé si se dirán malineses o los ciudadanos o los súbditos, mejor dicho, súbditos de Mali, serán analfabetos y estarán en el umbral más bajo de la pobreza, ¿qué le estás hablando tú de democracia a esa gente? ¿Qué les estás hablando tú de democracia a esa gente? Vamos a dejarnos de tonterías. Entonces, el concepto de democracia es un concepto perfecto, pero es un concepto que se debe de ir trabajando por etapas. Tú a un niño que acaba de entrar en educación infantil de 3 años, a lo más que le puedes llegar en esta primera semana a exigir como objetivo es que no grite demasiado y no llore mucho y no diga que entero casa, ¿no? Y lo más que le puedes exigir a un niño que va a empezar sexto de primaria este año, pues es a que redacte más o menos bien, que ponga su nombre y sus apellidos con sus tildes y sus mayúsculas, pero no que te haga un proyecto, por ejemplo, un proyecto de régimen interno del centro, ¿verdad que no? No lo haría eso nunca.
Entonces, ¿qué diablos andamos diciendo de la democracia en países donde la democracia que necesitan es la del estómago y la de la educación? ¿Qué diablos andamos diciendo? Pero claro, son palabras tan bonitas. Entonces, ¿entiendes ahora el símil que te he puesto con la trabajadora del amor de ese lugar de carretera? ¿Llevaba razón o no llevaba? Claro, claro. Ahora, Marcial, se nos están viniendo a pasos agigantados, por ejemplo, Eurovegas, por allá por Barcelona, y hay 1 o 2 proyectos de multinacionales, de empresas multinacionales. ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos en la globalización de esas empresas multinacionales? Positivos todos para los señores, el grupo oligárquico que mueve esos intereses maravillosos entre los que están bien untados buena cantidad de políticos españoles. Algunos de ellos tristemente célebres por su ansia separatista. Y el que quiera ponerle nombre a lo que yo he dicho, pues que se los ponga. Me da igual, yo no los voy a poner. Pero que así de claro, hay que ser muy tonto y bueno. Entonces, beneficios todos. ¿Perjuicios? Pues mira, beneficio inmediato, el que mata a la gallina de oro para hacer sopa. La gallina de los huevos de oro para hacer sopa, pues beneficio inmediato, pues sí, va a tener que a lo mejor en determinadas zonas va a haber más hoteles, va a haber más transporte, va a haber más agencias de viaje y va a haber más restaurantes, pero también va a haber más contaminación, más problemas de toda clase, porque ¿qué es lo que se pretende con esos Eurovegas y esos sitios? Alienar a la gente. Por una parte, a los ricachones tontos, porque los ricos hay ricos tontos y ricos listos. Al rico tonto, desplumarlo, que para eso ha nacido, para que se desplume. Todos sabemos cómo funciona. Si has leído, que imagino que sí, esa gran novela de Dostoyevsky que se llama El jugador, o ves cualquier bodrio americano sobre Las Vegas o sobre cualquiera de esos paraísos, supuestos paraísos, es un mundo falso, un mundo asqueroso, repelente, montado sobre cartón piedra para desplumar a los incautos, y para los que no son tan incautos porque no tienen tantas perras, pues alienarlos aún más. Ir a, crear una Venecia artificial. ¿Para qué? Para que te cobren $50 por el viaje en góndola, que además el gondolero es malo y le huele el aliento, y gordo de michelines de comer mucha hamburguesa de cierta marca que no viene el caso. Pues coño, vete a la Venecia real, que está ahí más o menos cerca, y ayudará a salvar una de las maravillas del mundo con ese dinerito que ahí no te van a desplumar. Es una contraprestación, por ver alguna cosa. Por lo tanto, mira, Víctor, por desgracia, es algo que ya está hecho. Y justamente la última pregunta entonces sobre la globalización sería, ¿podemos hacer algo, Marcial, para frenarla? Pues sí, hubo un señor que, bueno, se formó como abogado en una de las cortes de justicia más importantes y más foralistas que había, de foro, de abogacía, que era en Londres de principios del siglo XX, y vestido con no recuerdo cómo se dice en hindi, pues un trapito un poco más que una toalla, medio descalzo, con una sandalia de esa de dedo y una cafita de intelectual, eso sí, montada de oro, y una rueca, hizo tomar conciencia pues a un antiguo imperio mogol, a una antigua India, que estaba la India, Pakistán y Bangladesh actual, y Ceilán, que bueno, pues no sé, pero seguramente 500 o 600 millones de personas tendría. Y de una manera totalmente pacífica, de una manera totalmente intelectual, hizo tomar conciencia a esa gente de la necesidad de la libertad para la India, y la consiguió. Claro, luego le pasó lo que pasó, que pagó con la vida. Semejante atrevimiento. Muchísimas gracias. Ya dentro de 15 días trataremos algún nuevo tema, y a ustedes decirles entonces que la conclusión que nosotros sacamos, que se aprovechen de la globalidad en lo que pueda, pero que no se dejen embaucar por la globalidad. Exactamente, porque está produciendo, como decía antes, entonces muchos nuevos ricos, pero está produciendo muchísimo
muchísima población pobre en todo el mundo. Unos consejos y seguimos adelante.